Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Marcos, ya lo oiré. Tu presencia vertirá sobre mí. Por tu gracia me acerco a ti. Tu beso, inyéctame tu amor y haré llover de ti en cada nación. Oh, trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y con su sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Trae tu gloria aquí, Señor. Ven con tu fuego y con su fuego. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Sumérgeme en tu gloria. Grazie mi alma te alaba. Muchas gracias, Jesús. Dios sea glorificado. Amén. Amén. Vamos a intentar mantener este ambiente que tenemos. Muchas gracias. ¿Sabes? Cuando el Señor sensibiliza nuestros corazones, es el mejor terreno para que la palabra sea sembrada. Hoy no espero emocionar a nadie. Amén. Gloria a Dios. Ni entretener a nadie. Hoy espero darte una palabra de prevención, Señor. para que te cuides, para que estés alerta, para que no te dejes engañar por ningún viento de doctrina. Muy bien. Como dice la palabra, ni estratagemas de demonios. Amén. Para que seas firme y constante. Bueno Dios para el Señor. Para que no seas hombre de doble ánimo. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todo su camino. Muy bien. Dios, amén. Es una palabra para firmarte en el camino del Señor, para que tengas una meta y hacia ahí es donde te tienes que dirigir. Y dejar lo que hay a derecha y a izquierda y dejar las preocupaciones y vivir a los pies del Señor y no enredarnos con los trajines, con los engaños, con los afanes de esta vida. Mira, había un hombre en la Biblia que fue el guerrero más fiel que el Señor Jesús ha tenido. Hubo apóstoles que sufrieron, pero sin duda Pablo sufrió más que ninguno de ellos. Y hace 2 días lo hablábamos en la puerta antes de entrar al culto. Los sufrimientos del apóstol Pablo, como apóstol de Jesucristo, como siervo del Señor. Era tan guerrero el apóstol Pablo que él no conocía lo que era el temor a los sufrimientos. ¿Verdad? Él era un guerrero fiel que luchaba y batallaba en la buena batalla del Señor y no temía ante los vituperios. Te adoramos a ti, Jesús. No temía ser perseguido. Hablamos de
a ser perseguido por el Evangelio. Pero tampoco tiene miedo a ser apedreado. Escucha, no tiene miedo a que la gente le censure. No tiene miedo a meterse en alta mar y naufragar. Días y días en alta mar sin comida, bebiendo agua salada. No tienen temor ante eso porque sabe que eso es necesario para predicar el Evangelio. No tiene temor en meterse entre falsos hermanos e intentar hacerlos verdaderos. No tiene temor a ser latigado por los romanos. No tiene temor a que lo metan preso, a que le metan en Filipo en el calabozo de más adentro. No tiene temor a nada de eso. Y adoramos a Dios. Era un guerrero tan fiel y tan valiente, Pablo, que no le tiemblan las manos cuando tiene que escribir desde la cárcel. Qué bueno. Carta a la iglesia de Dios que estaba en Corinto. Bueno. Había una iglesia en medio de gente depravada completamente. Llamaban a Corinto, los historiadores, una de las ciudades más perversas, llenas de pecado. Entre medio de toda esta sociedad había una iglesia del Señor. Y a Pablo le iban visitando a la cárcel Timoteo, los de Cloe, y algunos otros hermanos y le informaban: la iglesia de Corinto anda así, la iglesia en Corinto anda de esta otra manera. Y escucha, no tiene el temor a solucionar problemas de división en la iglesia. Él no tiene temor a enfrentarse ante los problemas de división que había en la iglesia y decirles: ¿queréis ya tener un mismo pensar y un mismo sentir? ¿Queréis ya dejar de ver quién es el mejor predicador, que si es Pedro, que si soy yo, que si es Apolo? ¿Queréis dejar ya de alabar tanto a los predicadores, de alabar tanto a los que siembran, a los que riegan? Dice, si no son nada, si es Cristo quien da el crecimiento. No tiene miedo a defenderse de su ministerio y decir: vamos a ver, vosotros decís que yo no soy apóstol, pero si vosotros sois el fruto de mi apostolado. No le tiemblan las manos, escucha, cuando tiene que solucionar un problema tan grande en medio de la iglesia, que entre los gentiles había tal problema. Y decirle al que ha hecho esto, echarle de la iglesia, echarle de entre vosotros, no le tengáis como hermano. Él no tiene miedo, no teme enfrentarse ante ese problema. Escucha, no tiene temor de enfrentarse a los problemas de la soltería. Él no le tiembla el pulso cuando tiene que decir a las mujeres: tenéis que ir vestidas decorosamente, con el atavío de las mujeres. No tiene temor Pablo de enfrentarse a los problemas que había entre matrimonios. Pablo no tiene miedo a enfrentarse a los problemas que había en medio de la Santa Cena. Eso era un desastre. No celebraban una cena ágape de amor. Eso era una fiesta pagana más que una fiesta para el Señor. Y Él los tiene que reprender, los tiene que corregir. Y escucha, Él no tiene miedo ante todo eso. Pero el apóstol más fiel de todos, el que más sufrió y se mantuvo siempre más firme, el que no temía a nada ni a nadie, tenía temor a una sola cosa. Y la dejó reflejada en 2 de Corintios capítulo 11, verso 3. ¿Sabes ante qué temía el apóstol Pablo? Temo que como la serpiente, con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. El que no temía nada ni a nadie, ni a ser apedreado, tenía temor de que la iglesia se dejara engañar. Qué bueno. Tenía temor de que los miembros de la iglesia se dejaran engañar como Eva se dejó engañar por el enemigo y sus sentidos fueron extraviados. Cuando Eva se dejó engañar por la serpiente,
Sí, señor. Mira, el ser humano es un misterio. Somos una obra tan compleja que no deja de sorprender a la humanidad por más que pasan los años. Los que estudian la anatomía del cuerpo humano cada vez se sorprende más de lo que Dios ha hecho. Dicen algunos que venimos de un homínido que evolucionó y ahora estudian el cuerpo humano y dicen que tenemos 300 millones de células en el cuerpo. Que en un alfiler podrían sostenerse cientos de células. Mira si son pequeñitas. Es tan complejo y misterioso el ser humano que dentro de cada célula tiene codificada toda la información. Cómo eres, el color de tus ojos. En cada célula tienes toda tu información. Es tan complejo el ser humano que dicen que un cerebro humano es mayor que todas las computadoras que han existido en el mundo entero. Y todavía creen que somos el producto de un accidente. Somos la creación perfecta de Dios. Amén. Amén. Santo Dios. Dios puso en nosotros algo que se llama sentidos. Con los sentidos percibimos el mundo visible. ¿Cuánto? 5. Sentido de la vista, sentido del olfato, el sentido del oído, el sentido del paladar, del gustar y el sentido del tacto. Con estos 5 sentidos percibimos el mundo visible. Amén, amén. Olemos, oímos, escuchamos, vemos, palpamos y percibimos el mundo. Pero escucha, si el hombre natural, con los sentidos naturales, percibe el mundo visible, el hombre interior que llamó Pablo también tiene sentidos. Amén. Y casualmente también tiene 5 sentidos. Santo Dios. Y si no, Eliseo, cuando está sentado a la puerta de su tienda y viene su siervo y le dice: ¿por qué estás tan tranquilo si mira alrededor del campamento hay ejércitos enemigos, van a matarnos? Y sin embargo, Eliseo le dice: Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea. Digo yo, no estaba viendo, fíjate, estaba viendo, veía ejércitos enemigos. Pero que Eliseo no se refería a los ojos naturales, se refería a los ojos del Espíritu. Amén. Dice la Biblia, cuando Giezi, Dios le abrió los ojos, dice, vio alrededor de Eliseo un ejército. Con los sentidos espirituales percibimos el mundo espiritual. Muy bien. Y escucha, Satanás está interesado desde el principio, desde que engañó a Eva, quiere engañar a todo el mundo, principalmente a ti, a la iglesia. Muy bien. Él quiere engañarte para que tus sentidos sean extraviados. Si el diablo logra extraviar el sentido de la vista espiritual, ¿para qué? Mire, Jueces 16:21 dice: mas los filisteos le echaron mano. ¿A quién? A Sansón. Y dice: y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. ¿Sabes por qué el diablo quiere engañarte y extraviar tu sentido de la vista? Para que te conviertas en su nuevo empleado. Si el diablo logra que tu visión en Dios se extravíe, será la burla del enemigo. ¿Verdad? Podrá hacer de ti, de mí, lo que él quiera. Trabajar para él, como Sansón trabajaba para los filisteos. ¿Sabes por qué el diablo está interesado en que pierdas la visión espiritual? Dice Génesis capítulo 27 y verso 1, ayer Luis hablaba de esto. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron y quedó sin vista, cuando quedó sin visión, llamó a Esaú, su hijo mayor, y dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. ¿Sabes por qué el diablo quiere extraviar tu visión en el espíritu? Porque si tú no tienes visión, serás objeto de engaño para el enemigo. Muy bien.
¿Verdad? A Isaac le engañaron porque Isaac estaba ciego. Porque cuando vino Jacob cubierto de pieles y llega a estar bien de su vista, sabía que era Jacob y no era Esaú, pero como no tenía visión, fue víctima de engaños. ¿Sabe por qué el diablo engaña a muchos cristianos? Porque no tienen visión. Porque han apartado la visión, porque así han dejado engañar por el enemigo. Miren, si el diablo logra que pierdan la visión, tranquilos, si el diablo logra que pierdan la visión, dice Josué 5:13, entonces Josué, cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón delante de él, que tenía una espada desenvainada. Y mira lo que dijo Josué. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Dad cuenta, Josué va a conquistar Jericó y delante de él aparece un varón con una espada. Y Josué no tiene miedo, se acerca a él y le dice, ¿quién eres? ¿De los nuestros o de nuestros enemigos? Y dice la Biblia, y le abrió los ojos a Josué y supo que era el príncipe de Jehová. ¿Sabes por qué el diablo quiere extraviar tu visión? Para que cuando tengas a Dios enfrente, ni te des cuenta que es Dios. Porque a veces tenemos a Dios en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en una obra que estamos haciendo, pero como el diablo extravía tu visión, tienes a Dios contigo y no sabes ni quién es. Y a veces confundimos, y esto es muy fuerte, y a mí me pasó. Recién convertido, un día el Señor vino a visitarme una noche y me dio tenía tanto peso la presencia que dije, Jehová te reprenda. Y a que se marchaba la presencia me decía, me has reprendido a mí. Claro, en aquel entonces no tenía visión espiritual y no supe distinguir quién tenía delante. ¿Sabes por qué el diablo quiere hacer que tu visión se extravíe? Números 22:31. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino y tenía una espada desnuda en su mano, y Balaam hizo reverencia y se inclinó sobre su rostro. ¿Sabes por qué el diablo quiere extraviar tu visión? Para que no hagas la voluntad del Señor, para que vayas en contra de la voluntad del Señor siempre. Porque Balaam iba en contra de la voluntad del Señor, iba a reprender al pueblo de Israel. Esa no era la voluntad de Dios. Pero escucha, en medio de tal suceso, él no veía al ángel de Jehová, la burra sí. Tenía más visión la burra que Balaam. Que tenga más visión un animal que un profeta, eso ya es terrible, hermano. Cuando la Biblia dice, el buey no conoce a su dueño, ni el asno el pesebre de su señor, dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gloria a Dios. Estaba tan perdido Balaam que era peor que la burra. Por lo menos la burra, dice la Biblia, veía al ángel de Jehová delante de él. Y la burra no iba a ir en contra de la voluntad de Dios, por eso se paraba y se ponía contra la pared. Pero Balaam, como no tenía visión, ¿sabes por qué el diablo quiere robarte tu visión? Para que cuando Dios te diga, ven para allá, vayas por otro sitio. Para que cuando Dios te diga, perdona, no, voy a seguir obviando. Para que cuando Dios diga, no, quítate este vicio, no, voy a seguir un poco más. Para que cuando Dios te diga, haz esto, no lo hagas. Cuando no tenemos visión, vamos en contra de la voluntad de Dios. Cuando no tenemos visión, Dios nos manda a Nínive y nosotros queremos irnos a España. Gloria a Dios. Eso lo logra el diablo cuando hace perder tu visión. Pero escucha, ¿y cuando hace perder tu sentido del oído? Génesis capítulo 3, verso 10. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, dice Adán, y me escondí. ¿Sabes por qué el diablo quiere extraviar tu sentido del oído? Para que Dios te cause miedo. Muy bien. Para que la palabra, escucha, te cause miedo. Porque hay que hacer muchas cosas, mucha locura. Y a veces nos dicen, o leemos en la palabra que tenemos que hacer algo y nos causa temor de hacerlo. Verdad. Pero claro, eso lo hace el enemigo cuando extravía nuestro sentido del oído.
Cierto. En vez de traernos felicidad, sentimos que Dios es el malo de la película y le tenemos miedo. Tan miedo que dice la Biblia, Éxodo 20:19. Entonces dijeron, habla tú con nosotros, dijo el pueblo Moisés. Moisés, habla tú con nosotros, no queremos hablar con él, porque le habían oído como Dios había descendido. Y le tenían tanto miedo por haber escuchado que se alejaron, no querían saber nada de Dios. Escucha, el día que el diablo lo extraviara, tu sentido del oído habrá logrado alejarte del Señor. Qué bueno. Qué bueno. Porque veían a Dios como un ser terrible, temeroso. No te dejes engañar, no escuches a la voz de la serpiente, que terminarás hablando en lenguaje de serpientes. Escucha el lenguaje de la corte y hablarás un lenguaje de reyes. Pero no escuches a la voz de la serpiente, porque terminarás hablando el lenguaje que se hablará en el infierno. A veces tenemos una boca muy mala, un lenguaje muy malo, porque nuestro sentido del oído se ha extraviado. Aceptamos que por el oído entre la crítica, la murmuración y entre todo. Dejamos que alguien nos critique en un hermano, lo aceptamos y empiezan a ensuciar nuestros oídos espirituales. Tan sucios que cuando luego Dios viene a reprendernos, nos enfadamos. Pero ¿saben? Son más dulces las verdades que dañan en Dios que las mentiras que te alejan del diablo. Gloria a Dios. ¿Sabes para qué el diablo quiere extraviar tu sentido del olfato? Dejadme terminar, por favor. Gloria a Dios. Se hizo un estudio. ¿Para qué sirve? Alguien dice, bueno, ¿para qué sirve el olfato espiritual? 1 Corintios 12:17 dice, si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde está el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Si en la Biblia aparece esa palabra, es que es importante. Se hizo un estudio, cogieron a los 5 mejores catadores de comida de España. Los vendaron los ojos, les sentaron, ¿estáis preparados? Sí. Les pusieron 5 platos a cada uno. Ellos cataron con un sentido extraviado, los ojos tapados, cataron la comida y decían, esta comida es esto, tiene, le habéis echado esto, tiene más sal. De los 5, adivinaron todos los platos. Dijeron, vale, ahora vamos a hacer otra cosa. Lo mismo, sus ojos vendados, pero le pusieron una pinza en la nariz. Les dieron a comer canela y no sabían diferenciar. Porque para gustar los alimentos, el olfato tiene que funcionar. Pruébalo, yo lo he hecho. El otro día me calenté una pizza. Dije, bueno, voy a ver si es verdad. Caté y estaba el sabor. Me tapé la nariz, no sabía nada. ¿Sabes por qué el diablo quiere extraviar tu sentido del olfato? Atención, te lo digo, es que desde aquí alimentamos. Desde aquí se alimenta, se lanza mucho alimento. A veces es maná, pan del cielo, pero a veces es pan corrompido creado en el mismo infierno. Hay tantos olfatos extraviados que hoy día miles de personas se dejan engañar por doctrinas de demonios. Y sale alguien diciendo, el rapto no encaja en la teología del reino. Como no tienen olfato espiritual, no saben que ese alimento corrompido se lo comen. Sale otra diciendo, el Apocalipsis ya no sirve. Dios me mostró a mí el Apocalipsis, como dice Ana Neto. Ahora el Apocalipsis que Dios me mostró es el que reemplaza el Apocalipsis. Como la gente tiene el sentido del olfato extraviado, lo acepta. Y en el mundo entero se está extendiendo las mayores doctrinas satánicas corrompidas, alimento del mismo infierno, pero como la gente, el diablo ha engañado los sentidos de muchos cristianos, muchos en los últimos tiempos apostatarán de la fe y seguirán las doctrinas de demonios. Y sale alguien diciendo, Dios no sabe, dice Cascuna, Dios no sabe lo que es como Michael Jackson. Y la gente se ríe. Sale otro diciendo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a coger una cruz, vamos a
escribir una petición, clavábamos mi petición, la clavamos en la cruz, toda la iglesia venía una cruz, con un clavo, clavaban su petición, y durante un día clavaban un montón de peticiones, 500, 600, 1000. Luego la cogían los ministros de la iglesia, simulaban una tumba y la metían. Se tiran 3 días de oración y ayuno. No comen, no comen. Oración y ayuno. Y a los 3 días los sacan. Dicen que así, simulando la muerte y la resurrección del Señor, sus peticiones son cumplidas. ¿Eso sabes cómo se llama? Un movimiento nacido del mismo infierno. ¿Por qué la gente se deja engañar con esta doctrina? Se engaña fácilmente, arrastran a miles de personas, porque Satanás les ha engañado, ha extraviado su sentido de los padres. Ha extraviado su sentido del gusto. Este lo cogí yo. ¿Qué dice? Gustar y ver que Jehová es bueno. Si el diablo logra extraviar tu sentido del gusto, nunca vas a gustar y a ver que Jehová es bueno. Amén. Gloria a Dios. Hay gente que todavía no sabe que Dios es bueno. Lo escucha, lo ha escuchado, pero no lo ha sentido él personalmente. ¿Por qué? Porque tiene su sentido del paladar extraviado. No ha gustado de Dios. Por eso dice la Biblia, quien gusta del don celestial. Mira, de Dios hay que disfrutarlo. Hay que saborearlo. Hay que deleitarnos con él. Cuando nosotros perdemos el sentido del gusto, perdemos la confianza en Dios, dichoso el hombre que en él confía. Si el diablo logra extraviar tu sentido del gusto, perderás la confianza en Dios. ¿Cuándo la gente pierde la confianza en Dios y deja de confiar en Dios? Y empieza a decir, Dios no es algo infiable. Cada vez que me arrimo a Dios, las cosas se me empeoran. Cuando estaba en inconverso y pecaba, me iban bien las cosas. Vengo al Señor, las cosas se me empeoran. No lo entiendo. Y empiezan a perder la confianza en Dios. Creen que Dios es malo y es el causante de todos sus males, porque no gustan ni ven que Jehová es bueno. Porque tienen el sentido del paladar extraviado. Satanás les ha engañado para que pierdan la confianza en Dios. Y para terminar, ya queda uno y ya terminamos. Mateo capítulo 14, verso 34. Y terminaba la travesía y vinieron a la tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda la tierra alrededor y trajeron a él enfermos. Y le rogaba que les dejase ¿qué? Tocar solamente el borde del manto. Amén. Y todos los que le tocaron quedaron sanos. Amén. ¿Sabe dónde radica tu sanidad espiritual? En tocar al Señor. Amén. No, pero es que Dios no está aquí, no. Estamos hablando de un mundo espiritual. Gloria a Dios. De aprender a vivir con Dios a solas. De sentir como Dios te abraza cuando estás orando de rodillas en tu habitación. Nunca lo has sentido, yo sí. No siempre, pero a veces sí se siente, hermano. Yo a veces he sentido como Dios me ha abrazado. Y escucha, en mis peores momentos es cuando más me agrada. Gloria a Dios. A veces cuando estamos bien, el Señor no nos acaricia. Es el trato de nosotros a nuestros hijos. Cuando le vemos riendo, disfrutando, saltando, los dejamos que disfruten. ¿Verdad? Pero cuando les vemos mal, cuando les duele la cabeza, cuando pasan por problemas, si nosotros siendo malos, que tenemos un corazón engañoso, somos capaces de condolernos con nuestros hijos, que se nos quita el alma, se nos va la vida, no tenemos ganas de nada, que nadie nos cuente un chiste, no queremos reír, porque mi niño simplemente tiene fiebre, ya el mundo no me interesa, daría todo lo que decimos, daría años de mi vida para que mi niño no tuviera fiebre. Si nosotros siendo así, imagínate Dios que es amor en esencia. Amén. Gloria a Dios. ¿Crees que cuando estás pasando por problemas, crees que Dios se ríe de ti? Pero no, ese es el diablo, hermanos.
El diablo se ríe y disfruta, se alimenta cuando el hombre sufre. Dios no. Amén. Dios se entristece cuando el hombre sufre. Cuando los suyos sufren, Dios, mira, antes que llores por tus problemas, Dios ya ha llorado por ellos. Gloria. Antes Moisés, dice, antes que entrara Moisés en las tinieblas, en la oscuridad, Dios estaba dentro esperándole. Y entró Moisés y escucha, Dios no hizo desaparecer las tinieblas. Dios se cubrió, no sé cómo Dios lo haría, Dios es extraordinario. Dios se cubrió, no le vi a Moisés. Se pensaría, Moisés, Dios no está aquí, en las tinieblas Dios no está, porque si no lo ilumina. Pero saben, Moisés se equivocaba, allí estuvo el Señor. Aunque no se dejó ver, pero allí estuvo el Señor. Escúchame bien, en tu problema, aunque Dios no se deje ver, allí estará contigo. Amén. Allí estará cuidándote. Cuando duermas, allí Él irá a acariciarte por las noches. Por eso has visto cuando a veces te levantas con una alabanza en tus labios. ¿No te ha pasado esto? Que te has despertado cantando una alabanza, o te has despertado recitando la Biblia, o con un salmo. ¿Sabes por qué es eso? Dice David, yo dormía, pero mi espíritu velaba. Yo estaba durmiendo, no percibía nada, pero mi espíritu velaba. Y el espíritu sí percibe cuando Dios se acerca. Amén. ¿Sabes cuántas veces se ha acercado Dios por la noche a acariciarnos y no nos hemos dado cuenta? ¿Verdad? Yo tengo una historia con Dios. Yo me acuerdo una mañana que la Celia me dijo, ¿quién era el de anoche? El que estaba acariciándote. ¿Quién? Sí, me dijiste que no era nadie. Yo no te dije nada. Según ella había visto a alguien acariciándome por la noche cuando yo dormía. ¿Qué gana Dios con eso? ¿Gana Dios aplausos? ¿Gana Dios títulos? Acariciarte mientras duermes. ¿Qué gana Dios con eso si no le ve nadie? Pero es que Dios lo hace por amor. Amén. Porque, mira, tenemos enfermo de amor a Dios. Una enfermedad sana y buena. Te ama Dios tanto, que eres lo más maravilloso que Dios tiene. Gloria a Dios. Disfruta del Señor. Muy bien. Aprende a tocar al Señor en la intimidad. Porque dijeron los discípulos, lo que hemos palpado con nuestras manos, esto es lo que testificamos. Dios es real. Amén. Aprende a disfrutar a Dios con tus 5 sentidos. No te dejes engañar por el diablo. Porque Dios, Muy bien. escúchame, Dios siempre estará dispuesto Gloria a Dios. a echar fuera a cualquier enemigo, si nosotros estamos dispuestos a serle fiel. Amén. Señor, te doy gracias esta tarde. Porque el alimento sólido son para aquellos que han alcanzado madurez. Para que los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Gloria a Dios. Señor, ayúdanos a guardarnos en espíritu, alma y cuerpo para ti, Señor. Que seamos fiel en toda nuestra manera de vivir, que por lo menos lo intentemos, Señor, todos los días. Que nuestros sentidos, Señor, que no permitamos que nuestros ojos vean cosas que no tienen que ver, que te dañan, Padre. Que el enemigo nos engaña para extraviar nuestra visión. Ayúdanos a no escuchar la voz del enemigo, ni lo negativo, ni las críticas, sino oír tus cosas santas. Porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a gustar de ti, a entender que tú eres bueno y a mantener la confianza en ti, Señor. Te ruego que esta semilla que ha sido plantada, Señor, produzca fruto. Amén. Así sea. Señor. Que donde yo no he llegado, Señor, que tu Espíritu Santo llegue y nos redarguya de pecado, Señor, y nos afirme en tus caminos para que el enemigo, Señor, no nos engañe. Gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por darnos tu palabra. Gracias porque es la mayor herencia, Señor, que podemos dejar a esta humanidad. Amén. Amén. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.